¿Buscas una experiencia auditiva fuera de este mundo? Hoy te traigo un viaje a través de los sonidos más extremos y atmosféricos con Ancient, una joya oculta del Progressive Death, creada por Arfael, el alucinante proyecto del multiinstrumentista ucraniano Valery Petrenko. Desde Kiev, este artista ha dado vida a un universo sonoro que mezcla lo mejor del gen, el death, la música ambiental y atmósferas casi cinematográficas. El disco es una reafirmación cruda de lo que es el Progressive Death, haciendo lucir el bajo en su máxima expresión, característico del gen, con trituraciones violentas y baterías espectaculares, con solos complejos que logran crear una atmósfera angelical y sombría con los coros femeninos. Cuenta con 4 álbumes en su discografía a la hora de crear este video. Ancient es una experiencia envolvente con 10 canciones y más de 70 minutos. Petrenko explora pasajes donde el bajo cobra protagonismo, las guitarras triturantes se entrelazan con sintetizadores sombríos y las voces guturales, a veces infernales y a veces casi espirituales, se funden con coros celestiales. Temas como Amalgamator, en donde los guturales son más ásperos y orientados al black, con riffs precisos y técnicos, mostrando momentos entrecortados en las guitarras, presenciando los sintetizadores con atmósferas más oscuras que podemos encontrar en el black, con coros masculinos más suaves y tranquilos, una canción con ambientaciones y atmósferas raras y extrañas. I Bathe in Wine o My Divine, baterías rápidas y redobles monstruosos, con los sintetizadores que van acompañando, entrando los guturales más bestiales y el bajo que va tomando mayor presencia con la clara distinción de la guitarra, en donde por momentos las baterías son más calmadas y en tonos lentos, dejando entrever los solos exquisitos que se encuentran en la composición, entrando en contacto con las voces femeninas que por momentos salen a relucir de manera plasmática, mientras los sintetizadores muestran demencia y extrañeza. Drowned in Blood, donde comienza con un slapping en el bajo, dando entrada a los guturales más graves y profundos, mostrando las guitarras más ácidas y rígidas, con baterías más calmadas, emergiendo los sintetizadores más densos con esa neblina espesa que va recorriendo el disco, con sensaciones orientadas a Blackened, en donde los solos pasan a un estado más fluido y rápido. Y Dodecaedion, con un sonido más funerario donde los redobles se muestran más radicales y los riffs más avanzados y rígidos, mostrando la fuerza del bajo que se ve reflejado contando por momentos solos del mismo, mientras los sintetizadores van acompañando la composición en tonos más intrigantes y misteriosos. Las baterías son más concisas y profundas, con un sonido más delirante y espeso, mientras las guitarras muestran un sonido más áspero y fatalista. Son verdaderas obras maestras, donde se alternan secciones brutales con momentos melódicos casi sagrados. El disco transita con fluidez entre lo técnico y lo emocional, lo oscuro y lo etéreo. Puedes escuchar Ancient gratis en su Bandcamp, te dejo el enlace en la descripción. ¿Ya lo escuchaste? Cuéntame qué te pareció en los comentarios. Recomendaciones para engancharte con el disco: Amalgamator, I Bathe in Wine o My Divine, Anointed de Iduna, Drowned in Blood, Alpha and Omega y Dodecaedion. Ancient es un disco que muestra una cátedra magistral de death progresivo, donde las técnicas instrumentales salen a relucir, mostrando trituraciones desquiciadas, obteniendo solos precisos casi hechos artificialmente, con guturales que van desde lo grotesco hasta lo desgarrador, donde las atmósferas y ambientes creados por los sintetizadores son un ingrediente que van desarrollándose de manera progresiva con orientaciones al black y sensaciones deprimentes, mezclados con rareza y extrañeza, optando por momentos más celestiales y eclesiásticos.
Es como un sonido de otra dimensión, donde la composición gira en torno al bajo con un sonido característico del jen y el mat, mostrando una clara alusión al sonido de los primeros discos de Meshuggah, contando con una producción fantástica que equilibra el sonido de manera congruente, mostrando una decisión de sonido que permea en el disco. Cabe mencionar que el disco no está bajo ningún sello y está hecho completamente por Valery Petrenko. Artfile es un proyecto interesante, complejo y que se destaca del resto, mostrando una técnica y composición asombrosa, logrando captar la atención de manera sublime. Un artista con una visión en particular que logra sintetizar las ideas y conceptos en notas, que ha logrado meterse en la escena mostrando trabajos ejemplares que sientan la base de un nuevo concepto. Artfile se posiciona como un proyecto vanguardista. Petrenko no solo domina los instrumentos, sino que tiene una visión artística clara y profunda, que lo convierte en una figura emergente dentro del metal progresivo extremo. Proyectos como Fractalis, que han creado discos como Amersion, que profundizan en un jen oscuro y atmósferas pesadas, han transformado la forma de sentir el progresivo y jen. Si quieres conocer más sobre este proyecto, da clic en el siguiente video. Nos vemos en la siguiente recomendación.